Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Cabeza de Eva. Hoy quería hablaros de la toma de decisiones. Tomar una decisión es cualquier proceso que implique elegir entre dos o más alternativas. Durante muchos años, la psicología y la neurociencia trataron de determinar en qué áreas del cerebro se producía la toma de decisiones y qué partes del mismo estaban involucradas en esta toma de decisiones. Al final, tras realizar estudios sobre todo con pacientes que tenían dañadas determinadas áreas del cerebro, se determinó que esta toma de decisiones se producía en el córtex prefrontal, en la parte de toma de decisiones que sería el lóbulo prefrontal derecho y también en el hipocampo. En el año 2008, en la revista Neurona, el Dr. Wang publicó un estudio en el cual a grosso modo explicaba, a grosso modo lo voy a explicar yo, en el cual explicaba cómo se producía esa toma de decisiones y cómo funcionaba. Así que, como os digo, a grosso modo os lo explico yo. Digamos que cuando nosotros captamos información a través de nuestros sentidos, esa información excita a las neuronas del hipocampo y éstas informan al córtex prefrontal, que es el que va a decidir si necesita más información antes de tomar una decisión o si no necesita y ya pone en marcha el mecanismo que sea. Este tema abrió un debate muy importante que fue el del libre albedrío, porque la cosa fue que empezaron a observar que determinadas áreas de nuestro cuerpo, de zonas motoras, etcétera, se ponían en marcha milisegundos antes de que la persona hubiera conscientemente tomado la decisión. Con lo cual, podríamos decir que se dieron cuenta de que en realidad pareciera que las personas no somos tan propietarias de según qué procesos como pensábamos, es decir, que hay un montón de procesos o una serie de procesos que se ponen en marcha sin que nosotros seamos tan conscientes como pensábamos. Entonces, este tema que parece baladí no lo es tanto porque abrió una puerta muy importante, sobre todo en la justicia, porque en los tribunales norteamericanos se empezaron a presentar informes psiquiátricos para tratar de que algunas personas pudieran no ser juzgadas por crímenes, puesto que ellos alegaban que no habían sido decisiones conscientes, es decir, que habían sido hechos que habían ocurrido sin que ellos pudieran hacer nada para pararlos, porque habían sido, llamémoslo así, como impulsos, algo que había ocurrido de manera subconsciente. Así que digamos que el tema es bastante más amplio y complejo de lo que parece a simple vista, e incluso pues ya abarcaría temas como la religión, la filosofía, la moralidad. Entonces es bastante interesante lo que nos abre el libre albedrío. En el año 2019 la neurociencia siguió investigando y en un estudio que se hizo dirigido por parte de la doctora Stephanie Gorman, llegaron a la conclusión de que la toma de decisiones, digamos que tenía tres circuitos. Este estudio me interesa porque explica algo que siempre me ha preocupado, que es por qué tropezamos dos veces con la misma piedra, es decir, por qué parece que no aprendemos cuando hacemos algo y que no aprendemos la decisión correcta. Bueno, pues según este estudio, es como si tuviéramos en el cerebro tres circuitos para tomar decisiones. El circuito bueno, que es el que toma las decisiones correctas, el circuito cacoso, que es el que toma malas decisiones, y luego un circuito de memoria, que sería el que recuerde esas buenas decisiones tomadas para que no repitamos cosas mal hechas. Posteriormente, se siguió estudiando. Hay muchísimos más estudios, pero yo os traigo algunos de los que digamos que marcaron un momento o que abrieron según qué puertas o que a mí me resultan más interesantes. El año pasado, el 25 de enero creo recordar, del año 2021, se publicó un artículo en la Universidad de Stanford de un equipo multidisciplinar dirigido por la doctora Krishna Shenoy, en el cual había psiquiatras, ingenieros, etcétera, que lo que hicieron fue implantarles unos implantes neurales a unos simios y lograron por fin, vamos a decir, fotografiar el proceso de toma de decisiones en el cerebro. Pero no solo la toma de decisiones, sino que también consiguieron determinar y ver qué era lo que estaba ocurriendo cuando ese simio estaba eligiendo entre una alternativa y otra alternativa. Como veis, realmente es fascinante lo que llegaron a hacer y ahora están intentando, me imagino que lo están consiguiendo, pasarlo a humanos, este estudio. Si os preguntáis por qué a la neurociencia le interesa tantísimo esto, ellos os contarán que es por las enfermedades mentales, por determinadas lesiones cerebrales, etc. Pero la realidad, si la pensáis, es que no es esa,
Probablemente los doctores que hacen los estudios sí, pero el dinero a esos estudios no llega por eso, llega por una cuestión de mercadotecnia. La gran obsesión del mercado y la gran obsesión de siempre es saber cómo funciona la cabeza del consumidor, es decir, cómo te puedo vender más y cómo voy a lograr que cuando tú tomes una decisión sea la decisión que yo quiero que tomes. La mercadotecnia ha avanzado muchísimo, como sabréis todos aquellos que han estudiado marketing. Hay montones de cosas, pues que a la gente le gusta más aparentemente el azul que el rojo, o que hay determinadas fotos inspiracionales que hacen que compres más. Pero al final todo esto se rompe cuando llega alguien con algo de color rojo muy poco inspiracional y vende más que el resto. Y entonces todos se quedan como qué ilógicos son los consumidores, ¿no? Y entonces están tratando de descifrar para vendernos mejor su política, sus objetos y sus cosas, cómo funciona la cabeza del consumidor, que es algo que, y valga la redundancia, ha traído de cabeza a todos aquellos que se dedican al marketing, a los publicistas y, por qué no, a los políticos. Todo esto os lo he contado para poneros en antecedentes de algo que es bastante interesante, y es el hecho de que cuando nosotros tomamos una decisión y, por ejemplo, tardamos mucho en tomarla, nos acusamos y decimos: vaya carácter que tengo, es que tardo muchísimo en tomar decisiones, pero jolín, vaya porra de carácter, ¿cómo seré así? Y sin embargo, como os acabo de explicar, la neurociencia nos dice que hay una grandísima parte de biología que digamos que no podemos controlar. Hay una grandísima parte que tiene que ver con un cableado y con una cosa que nos viene dada de serie. Como siempre digo, que te venga dado de serie no significa que no puedas hacer nada. Tú puedes llegar a controlar según qué cosas. Hablábamos un día, ¿no? Si tú eres una persona introvertida, puedes trabajarlo y acabar siendo más extrovertido. Lo que es evidente es que no vas a acabar siendo la persona más extrovertida del lugar, porque tu característica de origen y tu personalidad es la que es. Pero sí que se puede trabajar mucho, ¿no? Pero bueno, os lo quería explicar todo este contexto para que os dierais cuenta de que muchas veces hay cosas que nos vienen dadas y contra las que ya, como son biológicas y estructurales, ya es un poquito más difícil luchar, ¿no? Si tuviéramos que hablar de dos tipos de persona, en los extremos estaría esa persona que decide de una manera muy rápida, casi por impulso, y esa otra persona a la que decidir le produce una angustia enorme que llega a rayar en la ansiedad y el anquilosamiento. Ninguno de los dos extremos es bueno. Lo importante y lo bueno, como siempre os digo, es el equilibrio. Y esto que algunas personas dicen es que yo soy así. Bueno, tú eres así, pero como estás en un extremo, vamos a ver si conseguimos caminar hacia el equilibrio, porque te sentirás mejor y tu vida será más fácil. Pero estas personas que son muy impulsivas y que toman decisiones de manera muy impulsiva, yo os recomendaría, tengo un vídeo en el canal sobre control de impulsos que igual os resulta interesante. Aquí se verán reflejadas a lo mejor muchas personas que tienen problemas de control de impulsos y entonces pues realmente les cuesta mucho no hacer las cosas, no saltar y hacer las cosas casi sin meditarlas, ¿no? Y en el otro extremo, estas otras personas a las que les cuesta muchísimo tomar decisiones, ahí se encuentran muchísimas personas con una inteligencia alta o con altas capacidades. No digo que los otros no sean inteligentes, hay muchísimas personas con altas capacidades y, por ejemplo, TDA, que tienen problemas a la hora de tomar decisiones porque son muy impulsivos. Yendo a esa amplísima mayoría a la que le cuesta muchísimo tomar decisiones, personas que se dicen a sí mismas. Hace poco yo hablaba con una que me decía: pero ¿cómo es posible que siendo una persona inteligente y racional como soy, me cueste tantísimo tomar una decisión que al fin y al cabo es tonta? No estamos hablando de algo muy trascendental, ¿no? Al final, la respuesta a esto es: no tomamos decisiones de una manera rápida y eficaz por miedo. No lo hacemos por miedo y también por una cuestión que es necesidad de control. Ya hemos hablado muchas veces de la necesidad de control de las personas inteligentes. Necesitamos tenerlo todo controlado porque necesitamos tener controlados los outputs de nuestras decisiones. Queremos saber cuáles van a ser los resultados de aquello que estamos decidiendo para poder controlarlo y que sea perfecto, que no haya errores. Y queriendo conseguir que una cosa no tenga ningún error, queriendo conseguir que sea, pues eso, perfecta, al final eso nos anquilosa y acabamos racionalizando tanto las cosas que no tomamos la decisión. Os pongo un ejemplo: si yo quiero comprarme un perro
y ya he determinado que lo puedo tener por espacio, por dinero, por mi modo de vida, etc. Empiezo a pensarlo y me empiezo a quedar en el hype de vaya bien, tener un perro, qué maravilla, qué chulo, que todo fantástico. Y de repente me viene a la cabeza esa idea de, bueno, los perros se mueren más o menos una media de a los 12 años. Y digo, no, pues entonces ¿para qué me lo voy a comprar? Si total, en 12 años el perro se va a morir, vaya disgusto. Pero vamos a ver, ¿y quién te ha dicho a ti que no te vas a morir tú antes? ¿Y quién te ha dicho a ti montones de cosas? Es decir, una cosa es querer controlar la decisión o evaluarla de una manera racional y otra, querer ver desde aquí a 10 años y trasladarte al futuro y no vivir en el presente. Es decir, que una cosa es hacer una previsión y otra cosa es ya lanzarte directamente al futuro y ya generarte 40 futuros alternativos que ni siquiera sabes si van a ocurrir. Entonces, esto es algo que las personas inteligentes hacemos mucho y que nos va muy en contra a la hora de tomar decisiones, porque al final hace que no las tomemos, porque es como que nos sentamos aquí, pensamos las cosas, vemos todos los futuros alternativos. La mayoría son pesimistas, porque también distorsionamos mucho, también proyectamos muchos miedos, también proyectamos muchas cosas, muchos datos, y al final en todos esos futuros poco optimistas, una vez que los vemos todos, decidimos no hacer la cosa. Y nos equivocamos. Porque como yo os dije un día, cuando tomamos una decisión, lo que hacemos es poner en marcha cosas, nos movemos. Y cuando nos movemos, otros futuros alternativos se ponen en marcha, porque cuando yo decido dar un paso ocurren cosas, cuando no ocurren es cuando me quedo sentado inmóvil en el sitio. Entonces es importante que seamos capaces de no elucubrar tanto y de no meter ahí todos nuestros miedos y todas nuestras cosas. Esto me recuerda un poco la teoría de la aversión al riesgo de Kahneman, al que yo conocí no como psicólogo, sino como, digamos que no lo conocí en la rama de la psicología, sino cuando estudiaba económicas, y Kahneman tiene una teoría aplicada al riesgo en las inversiones, que es la teoría de la aversión al riesgo, en la cual él nos cuenta que las personas siempre tienen mucha aversión al riesgo como norma general y siempre valoran mucho más una pérdida de lo que valoran los beneficios. Es decir, que cuando nosotros tomamos decisiones y lo aplicamos a las decisiones, siempre nos centramos más en esa decisión que tomamos y fue errónea que en las otros 10 millones de decisiones que hemos tomado y que fueron positivas. Y si lo pensáis, esto lo hacemos mucho. A lo largo de la vida todos hemos tomado montones de decisiones. Si nos pusiéramos a escribir cuántas han sido acertadas, estoy segura de que han sido muchísimas más que las equivocadas. Lo que ocurre es que nos centramos en las equivocadas porque han sido equivocadas. Y entonces eso hace que le demos muchas vueltas, que nos centremos en ello y que nos quite, digamos, como autoestima a la hora de tomar decisiones. Entonces este es otro factor a tener en cuenta que, si veis, también se relaciona con aquello que hablábamos un día de que a las personas generalmente nos afecta más el dislike que el like. Es decir, podemos tener 100 positivos y una crítica negativa, y esa crítica negativa parece que es en la que algunas personas se centran, en lugar de decir, no, tengo 100 de las otras, no me voy a centrar en esto. Entonces, ¿cuál sería el proceso adecuado a la hora de tomar decisiones? Bueno, yo diría que tiene unos puntos claros, que son: el primero, centrarme en cuál es la decisión que tengo que tomar, cuál es el problema concreto. Es decir, si yo estoy mal en mi matrimonio, las decisiones pueden ser varias en realidad. Puedo querer salvar mi matrimonio yendo a un consejero matrimonial o puedo querer divorciarme. No son la misma decisión. Por tanto, es muy importante tener claro cuál es la decisión que voy a tomar, que parece que es tonto, pero no lo es. En segundo lugar, es algo que hemos mencionado al principio del vídeo, que era que un proceso de decisiones era algo en lo que nosotros elegíamos entre varias alternativas. Y ahí está el kit, en las alternativas. Entonces, digamos que el segundo punto sería colectar toda la información posible para generar muchas alternativas. Cuantas más alternativas tengo y cuanto más información tengo, más sencilla, más fácil y mejor y más eficiente será mi toma de decisiones. Entonces, cuando digo generar alternativas, aquí os voy a dar un tip también, que es que cuando estoy generando alternativas, lo que tengo que hacer es utilizar un lenguaje posibilitador. Es decir, si yo quiero estudiar ingeniero y en mi ciudad hay ingeniería, pero no la puedo hacer a distancia, y yo estoy trabajando, en lugar de decir puedo hacer ingeniería, pero no puedo porque no tengo tiempo,
hay que meter un lenguaje posibilitador y cambiarlo por un ¿y si pudiera? Es decir, ¿y si pudiera asistir de manera presencial a esa carrera, me matricularía? Y si mi respuesta es sí, tengo que partir desde ahí para ver cómo consigo el tiempo para asistir de manera presencial. Porque a lo mejor si parto desde esa otra óptica y si me coloco en ese otro lugar, sí que voy a encontrar soluciones, pero si ya me pongo en el no, no las voy a encontrar. Entonces es muy importante este lenguaje posibilitador a la hora de generar alternativas. Esta sería la segunda. La tercera sería sentarme y evaluar todas las posibilidades, pero evaluarlas de una manera objetiva. Voy a mirar todas, las que son buenas, las que son malas, y voy a ver cuál es la mejor para mí sin meter las emociones, sin meter el miedo, sin meter el perfeccionismo, sin meter la opinión de mi padre, de mi madre, de mi tío o lo que me ha dicho mi pareja. Simplemente, ¿qué es lo que yo siento que es lo mejor para mí y lo que yo veo que encaja mejor en este momento de mi vida y con lo que yo quiero, sin dejarme llevar por eso, ni por el miedo, ni por las proyecciones futuras a 10 años, ni por mis intuiciones, no, simplemente con datos. Por eso os decía en el punto anterior que es muy importante generar datos. Y en cuarto lugar, lo que sería ya cuando tomo una decisión. Y cuando tomo una decisión la tomo con todas las consecuencias. Y cuando tomo una decisión, estoy contento con mi decisión porque es una decisión que he tomado de manera informada, de manera racional, de manera seria y de manera documentada. No ha sido me he sentado y he dicho, pues ala. ¿No? Ha sido una cosa, ha sido un proceso del cual estoy orgulloso, entonces tomo una decisión y eso va a construir también mi autoestima a la hora de tomar decisiones. Porque he tomado esta decisión por algo y una vez que la tomo voy con todo. He tomado esta decisión y entonces ahí voy a ponerme con esta decisión. Porque claro, si yo tomo la decisión de estudiar ingeniero y decido que en mi plan de vida esa carrera la voy a tener que hacer en 10 años porque no puedo matricularme ni estudiar todas las asignaturas en un año porque estoy trabajando y cuando llevo 3 años me boicoteo a mí mismo, me saboteo y digo, pues como no voy a acabar como el resto de mis compañeros este año, ¿para qué estoy haciendo yo esto? No, si total yo no quiero ser ingeniero, no voy a ejercer, entonces ¿para qué estoy haciendo esto? No, tengo muy claro que cuando tomo una decisión la sigo. No significa que no pueda cambiar de opinión a lo largo del camino, pero vamos a intentar no boicotearnos y ser consecuentes con las cosas que hemos decidido, ¿no? Y en quinto y último lugar, esto es algo que le recomiendo siempre a todos mis clientes, que es documentar todo este proceso. Es decir, todos estos pasos de los que os he hablado, que estén documentados o en papel en una libreta o en el ordenador en un Word. Algo a lo que yo pueda acudir dentro de 5 años cuando tenga que tomar otra decisión, variar esta decisión o arrepentirme de esta decisión y diga, ¿por qué tomé yo esta decisión hace 5 años? Bueno, pues voy, lo leo y digo, pues caray, me salió mal, pero la tomé por algo, no fui un estúpido, no fue un impulso, fue un proceso lógico y en aquel momento era la mejor decisión posible y eso me va a hacer sentir orgulloso aunque el resultado no haya sido positivo a lo mejor. Y por último, y ya para terminar, deciros que el mundo no se ha construido en base a personas que han tomado decisiones correctas, sino a personas que se han equivocado, que han fracasado y que han aprendido de su fracaso, que se han levantado y que han vuelto a hacer algo. Es decir, el mundo, como siempre decimos, no es de los perfectos. Y os dejo con una pregunta. ¿Qué sería lo peor que podría ocurrir si os equivocaseis?